gmail.com. Bienvenidos, esta es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien le damos, por supuesto, las gracias como siempre. Seguimos este año de Franco, en este año 2025, en el que, por decisión del Gobierno, lo cual le agradecemos, Franco es ya el español del año, y vamos a verlo durante todo este año, si Dios quiere, pues toda su trayectoria vital y su trayectoria sobre todo como jefe del Estado. Hemos seguido avanzando desde los prolegómenos de la República y ahora nos encontramos ya al borde del alzamiento nacional. El alzamiento nacional del 18 de julio, pero que en realidad no fue el 18 de julio. Vamos a ver que fue el 17, aunque incluso ya un par de días antes empezó a moverse la cosa. Lo primero, y aunque sea brevemente, sí que quería exponerles cuáles eran las Fuerzas Armadas entonces, en julio de 1936, en España. Aquí las tenemos hecho un cuadro, un somero resumen, para dar una idea de cuál era el potencial militar español entonces, en personal me refiero, en efectivos, otra cosa son en el material. Tenemos que el ejército, entre la península, Baleares y Canarias, contaba con 119.085 hombres, generales, jefes, oficiales asimilados 7.000 y pico, luego están los suboficiales, una cantidad levemente superior, los auxiliares subalternos y luego la tropa, 99.000 hombres. En el ejército de Marruecos, que va a ser el primero y es fundamental, era entonces el más fogueado, por supuesto, aunque no hay que olvidar que muchos de esos generales, jefes y oficiales que hemos dicho de la península, Baleares y Canarias, habían participado también, y no pocas veces, en la campaña de Marruecos. Bueno, pues en Marruecos, en el protectorado español en Marruecos, en África, teníamos un total de 34.267 efectivos. En cuanto a generales, jefes oficiales y asimilados, había 1.400, suboficiales 1.800, y luego estaban los subalternos. En cuanto a tropa, había 21.649 europeos y 8.725 moros, regulares, indígenas, en la policía, etc. La Guardia Civil era una potencia sin duda muy importante, estaba muy bien armada para entonces y desde luego muy fogueada porque habían tenido que intervenir en múltiples ocasiones, incluso la más importante también en aquella revolución de octubre del 34 que quedaba tan cerca. Estaba compuesta por 32.444 efectivos. Los generales, jefes y oficiales eran 1.000, un poquito más. Los suboficiales eran 2.500 y había unos 28.000 guardias. La Guardia de Asalto era también una fuerza muy importante, también muy fogueada, 35.000 efectivos entre mandos y guardias. Y luego estaban los carabineros que se dedicaban al control de fronteras, que estaba formado por 16.104 efectivos. Es decir, en total las Fuerzas Armadas españolas de entonces estaban compuestas, me refiero al Ejército de Tierra, por 236.873 hombres, que son los que se van a sublevar. Luego estaba, por supuesto, la Armada, la Marina, y hay que tener en cuenta que en el Ejército de Tierra estaba incluida la aviación. Me refiero en cuanto a personal, no en cuanto a material. Vistas las fuerzas que componían el Ejército español en sus componentes, en sus efectivos, vamos a pasar entonces ya a ese 18 de julio, tan importante, tan icónico, tan mítico, que en realidad no fue el 18 de julio, sino el 17 de julio, como vamos a ver, cuando comenzó ese alzamiento nacional. Y vamos a verlo poco a poco. En esta ocasión nos vamos a dedicar a ese comienzo. Se produce el asesinato de Calvo Sotelo, Franco da su visto bueno y entonces empiezan a darse las instrucciones por parte de Mola, como ya vimos. El 15 de julio, miércoles, el Dragon Rapid, el avión que se había conseguido alquilar prestando su dinero
Juan March, que estaba exiliado en Francia, se pone en marcha y viaja a Las Palmas y llega ese 15 de julio a Las Palmas desde el Reino Unido. El 16 de julio, jueves, empiezan ya a darse las primeras instrucciones. Hay un hecho importante. Ya sabemos, lo hemos dicho, que el gobierno del Frente Popular, ilegal e ilegítimo, dirigido como presidente del gobierno por Casares Quiroga, sospechaba algo, tenía idea de algo, algunas noticias le podían haber llegado. Es verdad que no consideraba que la cosa fuera para mucho. Pensaba en una nueva asonada, como la de Sanjurjo, que lograron controlar en su momento sin ningún problema. Pero, aún así, hay cierta inquietud y se ordena al general Batet, que es el general que dirige en Valladolid, con cabecera en Valladolid, la división orgánica que tiene allí, de la cual depende Mola, de la cual depende Pamplona. Le dicen que ha oído algo, que han llegado rumores de que en algo anda el general Mola, y entonces le piden, a Batet le ordenan que hable con Mola a ver qué puede sacar. Este 16 de julio, Batet se ve con Mola en el monasterio de Irache y, por supuesto, la conversación dura poco, no quedan en nada, y Mola se da cuenta de que con Batet no hay nada que hacer y ya definitivamente no va a contar con él. También el 16 de julio, pues llega a Melilla un equipo especial de policías enviado por el gobierno, porque como han oído también que algo hay, pues quieren comprobarlo, digamos, in situ. Este equipo de policías pues se ve con el general Romerales, que es el general de Melilla, y también se ve, bueno, el general Romerales es quien manda el protectorado de Marruecos en cuanto a las fuerzas militares, y con el delegado gubernativo Fernández Gil, delegado gubernativo en Melilla. Estos acogen con cierta, vamos a decir, no llegan a creerse nada, ellos no han oído nada en Melilla y se limitan a dar un paseo en automóvil por la ciudad. Ven que no hay movimientos, están pensando en una asonada que pueda salir por las calles, y es lo que comunican a Madrid. Pero en cambio, este 16 de julio ya se produce el primer movimiento importante por parte de los que se van a alzar. Y es el desplazamiento, se ordena el desplazamiento de ¿quién? Pues de un tabor de regulares, concretamente el tercer tabor del quinto grupo de regulares de Alucemas, que manda Joaquín Ríos Capapé. Se le ordena desplazarse desde Villa Sanjurjo, que es donde está, una pequeña ciudad, pequeña localidad que hay al norte de nuestro protectorado de Marruecos, que se desplace este 16 para llegar el 17 a Melilla, reforzar aquella guarnición y colaborar en las labores del alzamiento. Esta es la primera unidad, podemos decir, que se alza, porque ya se mueve sin una orden expresa de su jefe natural, que es el alto comisario de Marruecos. Entonces, esta unidad sale, va caminando, va a hacer noche en Esnada, que es un pequeño pueblo, está a mitad de camino entre Villa Sanjurjo y Melilla, va a ir pegada a la costa, se va a mover pegada a la costa, y vamos a dejarla ahí, pero sí he querido reflejarlo para que todo el mundo se dé cuenta de que este 16 de julio se produce, digamos, ese primer movimiento de una unidad que ya responde a sí misma y responde a los que se van a alzar. Y hay un hecho importante este 16 también de julio, es que de manera accidental, limpiando la pistola, y es verdad, después se ha comprobado que fue así, ni suicidio, ni por supuesto atentado, ni nada, muere el general Balmes en Las Palmas de Gran Canarias. General Balmes estaba de acuerdo en sumarse al alzamiento. Ha muerto y entonces pues se avisa. ¿Qué va a permitir esto? Pues va a permitir al general Franco desplazarse desde Tenerife a Las Palmas para asistir al día siguiente, lo vamos a ver, 17 de julio, al entierro del general Balmes. Y el 16 de julio salen desde Madrid dos generales, Quindelán, que se desplaza a Cádiz, va a llegar al día siguiente 17, y Queipo de Llano va a abandonar también Madrid
en este caso sin contar con el gobierno por motu propio, y se va a desplazar hacia Sevilla. Recordemos que Queipo de Llano era quien mandaba a los carabineros, que era una unidad que se dedicaba a la guarnición de fronteras, una especie de aduanas, digamos. Él, que no tenía mando sobre tropas, coge y, como hemos dicho, por propia iniciativa, se desplaza porque él, ya sabemos, que es el encargado de sublevar Sevilla. Y Quindelán va a colaborar en las labores en Cádiz. Por lo tanto, el 16 de julio se han producido ya movimientos importantes para llevar a cabo el alzamiento, cuya fecha, como sabemos, todavía no estaba determinada, tenía que ser el 18-19. Pasamos al 17 de julio. El 17 de julio ya es una fecha importante. Vamos a ver después que por la tarde de este 17 de julio se va a proceder ya al alzamiento y vamos a ver por qué. Porque en realidad no estaba previsto para este 17, pero no va a quedar más remedio que hacerlo, por lo menos en una ciudad. Por la mañana del 17 de julio, pues en Ceuta, el teniente coronel Yagüe toma las medidas necesarias para que a las 5 de la tarde, a las 17 horas, empiecen a moverse las unidades en Ceuta para tomar posiciones. En Tetuán, coordinado con él, el coronel Sáez de Buruaga, pues hace lo mismo, pero hasta ese momento solamente hay, vamos a decir que conversaciones y disposiciones que todavía no se ejecutan porque no estaba previsto. Este 17 de julio es cuando Franco sale muy de madrugada de Tenerife para llegar a Las Palmas y poder proceder al entierro del general Balmes. Lo va a hacer, ese trayecto lo va a hacer por barco, va acompañado de su familia, su mujer y su hija, y ya se lleva a unos que otros jefes, porque lógicamente todos van a rendir allí su último tributo al general Balmes. Entre ellos va el coronel Martín de Fuset, que va a ser durante mucho tiempo su principal asesor jurídico. A Sevilla llega Queipo muy temprano, ha viajado por la noche y se da cuenta de que en Sevilla no puede contar prácticamente con nadie, de hecho no tiene contactos, él allí no conoce a nadie. Le pueden conocer todos, pero él no conoce, digamos, a nadie. Además sabe que no tiene mando, vamos a repetirlo, mando operativo y mucho menos en Sevilla. Lo que hace astutamente es que se pasa por el despacho del general que manda la división orgánica, que es Fernández Villabrille, le cumplimenta, le saluda y le dice que bueno, que está allí porque va a realizar algún tipo de inspección en sus fuerzas, en las fuerzas de carabineros, y que pasará unos días. No desvela, por supuesto, su principal objetivo y misión. En Madrid, en esta mañana también del 17 de julio, se reúnen tres importantes generales que están dispuestos al alzamiento, como son el general Fanjul y el general Villegas, que son los encargados de alzar a Madrid, y el general Saliquet, que va a salir este 17 de julio para Valladolid, puesto que a él se le ha encargado, ya sabiéndose por Mola que no se puede contar con el general de Valladolid Combate, como hemos dicho antes, se supo el día anterior con esa reunión de la que hemos hablado, pues el general Saliquet va a marchar para Valladolid para encargarse de alzar aquella división orgánica. Lo que sí se tiene constancia después es que digamos, la conciencia o las ideas entre Fanjul y Villegas para alzar Madrid, punto importantísimo, ya hemos dicho que era el objetivo, pues no estaban muy claras. También hay que ver que Madrid era un mundo en sí mismo y por lo tanto no era fácil proceder allí al alzamiento por cuestiones obvias. Estaba allí el poder del gobierno, etcétera, etcétera. Seguimos en la mañana del 17 de julio y vamos a también hacer aquí a romper una lanza por los enlaces. Los enlaces son personas, muchas veces civiles, prácticamente casi todos civiles, que son los encargados de llevar noticias de un lado a otro. Lo van a hacer con una gran discreción, se van a mover entre algunas capitales, no se fían los que se van a alzar de los teléfonos y mandan a estas personas, bien sea con unos mensajes muy cortos escritos que disimulan en sus ropas o simplemente con algo que les hacen aprender para que lleguen a su destinatario y se lo digan.
Muy importante tener en cuenta que aunque el gobierno sospechaba, nunca tuvo una certeza y mucho menos pruebas. La mañana del 17 de julio es muy importante ya. Nos vamos a centrar en Melilla. En Melilla se reúnen los que se van a alzar y se reúnen en este edificio, pequeño edificio que hemos presentado hoy para hacer esta lupa semanal, que es la Comisión de Límites. Se le llamaba así, la Comisión de Límites era, como vemos, un pequeño edificio en Melilla donde se trataban los problemas que podía haber en el protectorado español de Marruecos sobre los límites de fincas, de lindes, incluso de los propios límites del protectorado con el protectorado francés. Un edificio pequeño, pero es un edificio también que podemos considerar icónico, puesto que va a ser ahí donde estalle por primera vez el alzamiento. Los jefes militares y oficiales decididos a alzarse en Melilla, que están esperando que venga ese tabor de regulares que va a llegar este 17 de julio, pues resulta que empiezan a organizarlo todo, todavía sobre el papel, no se da orden a ninguna unidad, pero llaman allí a una serie de civiles, en concreto falangistas, que son gente de confianza. Los reúnen allí e incluso les llegan a repartir algunas armas, algunas pistolas. Esto va a provocar algo pues muy importante, y es que cuando se retiren todos a comer, a eso de las 2 y pico de la tarde, uno de esos falangistas, que además era teniente de infantería retirado, va a delatarles y se va a ir al despacho del delegado gubernativo, que ya vimos que el día anterior se había paseado y que, bueno, no entendía que había ningún peligro, así lo comunicó al gobierno, y le va a decir lo que está ocurriendo, que en esa comisión de límites, le dice, se está preparando una sublevación, un alzamiento de los jefes militares de Melilla. Él se restringe a Melilla, la información que tiene, y que, por lo tanto, bueno, pues viene a delatarlos. Esto va a provocar que el delegado gubernativo, pues claro, se asuste, se inquiete y entonces tome la disposición de ordenar a una sección de la Guardia de Asalto, que dirigirá el teniente Zaro, para que vaya a esa comisión de límites y detenga a esos jefes y oficiales. Hay que tener en cuenta que este falangista, la información que da es una información, vamos a decir, bastante limitada, porque eso sí, los jefes militares habían tenido la precaución de solamente decir que como si fueran ellos en Melilla los únicos que fueran a alzarse. Esa sección de la Guardia de Asalto se presenta en la comisión de límites en este edificio, lo rodea, y el teniente que la dirige, el teniente Zaro, pues penetra en el interior y empieza a dialogar con los jefes y oficiales que están allí almorzando. Estos se dan cuenta enseguida de que ha habido una traición y lo que hacen es que de una manera, digamos, muy discreta, el teniente coronel Gazapo llama a un legionario y le dice que se desplace enseguida allí una sección de la legión. La legión, de acuerdo a su credo, este enlace llega y se presenta allí una sección de la legión que a su vez rodea a la Guardia de Asalto, que está allí desplegada, se encañonan unos a otros y podemos imaginar el momento de tensión tan terrible que se produjo. ¿Quién resuelve el asunto? Pues lo resuelve el teniente coronel Bartomeu, uno de los dispuestos a alzarse que están allí, que habla a unos y a otros, habla al teniente Zaro, habla a los guardias de asalto, les arenga y les dice que todo lo que se va a hacer textualmente, todo se va a hacer por España, y consigue atraerles al alzamiento. De esa manera, la Guardia de Asalto, que debía detener a estos jefes y oficiales y por tanto cercenar la posibilidad del alzamiento en Melilla, pues viran y se les unen. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues como se han dado cuenta de que han sido delatados, entonces ya no queda más remedio que provocar y que ir al alzamiento. Por eso el alzamiento como tal se va a producir en Melilla como primer punto, y además
en la fecha del 17 de julio, a eso de las 5 de la tarde aproximadamente, cosa que no estaba prevista. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ante la tardanza no tiene novedades, pues entonces el delegado gubernativo ya empieza a inquietarse, piensa que algo está pasando. ¿Y qué es lo que pasa? Pues muy sencillo, pues que comunica con Madrid. Comunica con Madrid lo que le han dicho, la delación que ha habido y que, bueno, las disposiciones que ha tomado. Pero, claro, los oficiales se han puesto ya en marcha, han distribuido sus órdenes a las unidades de Melilla, hay legión, hay regulares, hay otras, y estas empiezan ya, nada más que reciben las primeras instrucciones, a moverse, a ejecutarlas, porque lo que está claro es que en Melilla, como va a ocurrir con todo el protectorado de Marruecos, con toda esa guarnición de Marruecos, con todo ese ejército de Marruecos, todos estaban en disposición de alzarse, y los que no conocían a dónde iban estaban, como siempre, a las órdenes de sus jefes, y por ellos irían a la guerra como van a ir también al alzamiento. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues entonces se dirigen lógicamente la primera unidad al despacho del delegado gubernativo y lo detienen. Eso es muy importante porque a partir de ese instante también van a detener al general Romerales y van, digamos, a descabezar la posibilidad de que unas altas autoridades, vamos a decir, obedientes al Frente Popular, puedan tomar más disposiciones y, por lo tanto, de alguna forma neutralizar el alzamiento. Pero sí les dejan comunicar con Madrid. Y no solamente eso, sino que comunican también con el general Gómez Morato, que es el jefe de todas las fuerzas militares del Protectorado de Marruecos, que teóricamente debería estar en Tetuán, pero estaba haciendo una visita a Larache. Y cuando le dan las primeras noticias, pues este hombre lo que va a hacer es desplazarse enseguida en un avión desde Larache a Melilla. Va a llegar ya casi cuando cierre la tarde. ¿Qué es lo que hacen también en Melilla estos jefes y oficiales que ya comienzan el alzamiento? Pues lo que hemos dicho en los capítulos anteriores. De acuerdo con la legislación vigente de la República, van a declarar el estado de guerra y a partir de ese momento la ley marcial, es decir, entran en vigor el Código de Justicia Militar y el Reglamento de Servicio en Campaña. Y van a leer el primer bando de guerra que se lee. El primer bando, de acuerdo con ese estado de guerra que se lee, es precisamente del general Franco, que ellos tenían ya un texto, estaba preparado. Este documento es muy importante, porque este documento va a definir prácticamente todo lo que va a ser el alzamiento y también lo que va a ser la posterior guerra en cuanto a su concepción, vamos a decir, filosófico-política. Y nos va a dar la razón cuando hemos dicho que el alzamiento se hace por la República. Porque aunque haremos en el siguiente capítulo un parón para analizar, para leer con detalle y analizar este primer bando, es el único que vamos a detenernos en él por falta de tiempo, pero es que es el bando fundamental, porque además también es el bando del general Franco, que después va a ser, todos lo sabemos, generalísimo, caudillo, jefe de Estado, etcétera, etcétera. Pero sí quiero adelantar una pincelada de lo que Franco dice en ese bando de guerra, que leen por primera vez en Melilla el 17 de julio, serían sobre las 6 de la tarde, cuando ya se ha declarado ese estado de guerra. Él encabezaba, mejor dicho, ese bando de guerra, autotitulándose superior de las fuerzas de Marruecos, porque él está destinado a tomar el mando de todas las fuerzas de Marruecos por mola. Él, por lo tanto, no es el director del alzamiento. Él no se ve todavía como jefe de ese alzamiento, ni mucho menos se ve en esa Junta de Defensa Nacional que sabían que se iba a formar. No. Él se autotitula, pero se restringe a sí mismo simplemente a superior de las fuerzas de Marruecos, que es la misión que se le ha encargado en el diseño del alzamiento. Pero incluye también una frase muy interesante, la veremos
la próxima semana cuando analicemos en detalle este bando de guerra. Esto es solamente un pequeño adelanto. Dice que se alzan las fuerzas, él se refiere a las de Marruecos, en principio, para restablecer el imperio del orden dentro de la República. Esto es lo que venimos diciendo. El alzamiento, incluso en la mente de Franco, se hace por la República, para restablecer el imperio del orden dentro de la República, en absoluto en contra de la República. No hay idea de cambio de régimen. Solamente se va contra ese gobierno del Frente Popular que está conculcando, destruyendo, vulnerando el orden dentro de la República, es decir, el orden republicano. Y luego Franco cierra con un Viva España, que será ese grito que se oirá, bueno, pues yo creo que hasta su fallecimiento, y que por desgracia hoy está prácticamente proscrito. Te llaman facha o te llaman no sé qué. Incluso en muchos ámbitos militares, pues casi se ha reducido su uso. Qué pena. Seguimos. Cuando se produce este alzamiento en Melilla, las unidades, cada uno va a tomar los puntos estratégicos y todas se unen menos. Hay una resistencia en el aeródromo de Tauima, que es el aeródromo de Melilla de entonces. Allí se encierran pues su jefe, el comandante Leret, los oficiales, eran 2 o 3 y un alférez y bueno, una tropa que había de tierra, e intentan una resistencia que enseguida es reducida. Hay un pequeño tiroteo, no se registran víctimas y son detenidos este jefe, el comandante Leret, sus oficiales y la tropa. Y da la casualidad de que cuando ya los alzados se han hecho con el control de este aeródromo de Tauima, es cuando llega el avión que trae desde Larache a Gómez Morato, que se lleva la gran sorpresa cuando baja en Melilla. Él piensa que lo que se está produciendo, esa sublevación, digamos, es en Melilla, pues es detenido también. Con lo cual es un golpe de suerte porque se detiene a Gómez Morato, se había detenido antes al general Romerales y se había también detenido al delegado gubernativo. Este golpe de suerte es importante porque deja totalmente descabezada a las fuerzas de Marruecos y, por lo tanto, el fácil acceso a su control a todos los jefes alzados, entre ellos a Franco cuando llegue. Bueno, en Madrid, ¿qué está ocurriendo mientras? Pues en Madrid, claro, ya empiezan a llegar noticias. El mismo general Romerales ha comunicado que le han detenido una serie de oficiales, pero lo primero que llega a Madrid son esas ideas, que hay una serie de oficiales, un grupo de oficiales de Melilla, que sí, que parece ser, que esto puede ser una sonada. Entonces, no se reacciona en esas primeras horas, aunque sí se hace realmente, pero no lo va a hacer el gobierno. Casares Quiroga, todos los testigos de aquellas horas dicen que entró casi en shock, pero sí que hay una serie de elementos que empiezan a reaccionar. El Parlamento está reunido cuando llegan las primeras noticias de que algo pasa en Melilla. Es por la tarde de este 17 de julio. Bueno, se habla, se trata, pero también las noticias son muy vagas. El gobierno se reúne esa misma tarde del 17 de julio, no tiene más información, está llamando a las capitales y no pasa nada. Esto es también muy importante. El éxito del alzamiento en estos primeros momentos se debe a ese plan de Mola de hacerlo escalonado, no de golpe. Entonces hay momentos de indecisión, pero no hay momentos de indecisión por parte de los principales líderes del Frente Popular, más que nada porque estaban deseando que algo pasara para ellos tener la excusa para montar y para iniciar su revolución. Lo que sí es importante es que esa tarde, 17 de julio del 36, ya se dan las órdenes a algunas unidades de la Marina, algunos buques, de desplazarse, iniciar el desplazamiento desde Málaga hacia Melilla. Lógicamente eso lleva su tiempo y sus horas. Y lo que también se hace por parte de dos oficiales, de dos militares, comunistas ambos, sobre todo uno, es dar órdenes a la aviación y poner en alerta a los aeródromos militares que están distribuidos no solamente en la península, sino también en Marruecos. Ya saben que han perdido uno, ya saben que con uno no cuenta, con el Tauima,
pero sí lo hacen con el de Tetuán y con el de Ceuta. Esto lo hace el comandante Hidalgo de Cisneros. Hidalgo de Cisneros ya era en secreto afiliado al Partido Comunista, para que vean hasta dónde había llegado la penetración, vamos a decir, frente populista o de la ideología revolucionaria. Y luego el otro que da también instrucciones, porque mandaba a la aviación, era el general inspector de la aviación, el general Núñez de Prado, da también instrucciones en ese mismo sentido, avalando lo que Hidalgo de Cisneros le ha impulsado a hacer. Poner en guardia a todos los aeródromos de España sobre lo que está ocurriendo. Vamos a dejarlo aquí en esta ya noche del 17 de julio. El resumen es que ha habido una serie de pequeños movimientos, que el alzamiento en Melilla, digamos que se ha tenido que adelantar de manera imprevista por esa delación de ese falangista y también teniente retirado, y se ha conseguido al menos controlar Melilla. En cuanto llegan esas noticias a Ceuta y a Tetuán, en Ceuta y Tetuán, Yagüe, por supuesto, y demás, empiezan ya a distribuir las órdenes para que el 18 se proceda enseguida a ese levantamiento. Ya empieza a haber prisa. Mola recibe también esas noticias por teléfono y entonces ya sabe que la cosa es imparable, ya es irreversible. Yo quería hacer aquí una pequeña reflexión por mi parte. Yo les ruego que intenten ponerse en aquellos instantes. Luego hemos visto que triunfó el alzamiento aquí, triunfó allí, la guerra, etcétera, pero póngase en las circunstancias de estas personas, estos jefes y oficiales que han decidido pues quemar las naves, han decidido dejar a sus familias, han decidido ponerse al frente de sus unidades, saben que se están alzando contra un gobierno que, como dijimos en la anterior lupa semanal, por aquel artículo que ya había publicado Prieto, no va a tener conmiseración ninguna, no va a haber ya posibilidad, no hay entendimiento posible. En aquella tarde calurosa del 17 de julio, aquellas personas por España lo van a hacer todo. Saben a dónde van, pero no saben todavía las dimensiones de lo que va a ocurrir. Pónganse, si pueden, allí, en aquellos instantes, y verán la importancia, el heroísmo de todos, unos más y otros menos, pero de todos, de dejarlo todo, de jugárselo todo, de hacerlo todo, como decía Franco en ese primer bando de guerra. ¿Por quién? Pues por devolver el orden a la República, de volver a imponer lo que se había perdido y de intentar derribar a ese gobierno del Frente Popular, no al régimen, que estaba arrastrando a España a donde estaba. Lo vamos a ver después el 18 y en días posteriores del alzamiento, al que dedicaremos 2, creo, lupas semanales, cuando no solamente militares, sino también civiles salgan de sus casas, no le digan nada a sus familiares, esposas, padres, abandonen esas casas para unirse a un alzamiento de cuyo fin no saben nada, lógicamente no lo pueden prever, pero sí saben que se unen a una aventura que puede acabar con su vida. Y desde luego dejan atrás familia y hacienda. Ahí está el heroísmo. Estos días del 17, 18, 19, 20 de julio, los días del alzamiento, fundamentalmente nos recuerdan aquel 2 de mayo de 1808, cuando militares, muy pocos por desgracia, un capitán, 2 capitanes, un teniente, algunos soldados se les unen y muchos civiles lo dejaron todo, sus familias atrás, sus haciendas, para unirse a una aventura, aquel alzamiento contra el invasor francés. Ahí está el heroísmo, cuando sales de tu casa sin saber si volverás a ella, o más bien sabiendo que posiblemente no vuelvas, cuando dejas atrás a los seres queridos y tus propiedades, muchas o pocas, y lo haces por una sola causa, por España. Aquí hay un paralelismo tremendo entre aquel 2 de mayo y este 17, estamos en él, de julio. Es realmente emocionante y hay que tenerlo en cuenta y ponernos en ese contexto, sabiendo además que no tenían a su favor prácticamente nada.
más estos del protectorado español en Marruecos, que estaban encerrados en él, dependiendo de la Marina, que solo los mandos superiores, los más importantes, consideraban que podían contar con ella. Ahí está el heroísmo. Tenemos que tenerlo en cuenta y hay que ponerse en su situación. Dejamos aquí el 17 de julio al anochecer el inicio del alzamiento, que como vemos fue en Melilla y de la forma que hemos relatado. En el próximo capítulo vamos a analizar ese bando de guerra del general Franco entonces, porque merece la pena leerlo y hacer sobre él no pocas consideraciones. Como este va a haber muchos, pero este yo creo que es el más importante de todos y merece la pena tratarlo como tal. Gracias por seguirnos, españoles. ¡Viva siempre España!